¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y recibirlos en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de historia, de una historia de México que casi nadie conoce, casi nadie sabe. Y aquí en el estudio de Expedientes TVC vamos a presentar a Andrew Paxman, escritor, periodista, maestro o doctorado en la historia, Andrew. Así es. Un gusto recibirte. Me da mucho gusto estar aquí, Francisco. Platícanos de entrada del autor. ¿Quién es Andrew Paxman? Bueno, soy un inglés que llegó a México a principios de los 90 para practicar el periodismo y para escribir una novela que nunca completé porque me di cuenta que fue una basura. Y me di cuenta también que el género que más me llamaba la atención no fue la ficción, sino la no ficción, sobre todo la biografía. Y yo practiqué el periodismo aquí en los años 90 en The News de Novedades, en el Excelsior y luego en la revista hollywoodense Variety. Fui corresponsal de Variety durante mayor parte de los 90 y logré canalizar mi experiencia cubriendo las industrias de televisión y cine en la investigación para un libro sobre Emilio Azcárraga Milmo. Que fue tu primer libro. Que fue mi primer libro hecho en mancuerna con Claudia Fernández, periodista mexicana. Sí. Y fue en esa época que me di cuenta que lo que más me interesaba de escribir sobre México era la historia y la evolución de las grandes empresas, las historias de los grandes empresarios, sus relaciones con el poder. Este es mi tema, el tema que es como hilo conductor en todas mis investigaciones, la relación entre élites empresariales y élites políticas. ¿Ya cuántos años en México? Bueno, en términos acumulativos, como 15 años. Estuve aquí durante los 90, luego en el 2000 fui a Estados Unidos para titularme con maestría, con doctorado en California y en Texas. Luego daba clases durante 4 años en Mississippi, que fue una experiencia muy distinta. Y por la crisis económica que afectaba el colegio donde daba clases, fue despedido junto con otros profesores. Decidí, en vez de tomar un trabajo en Dakota del Sur, decidí, mejor me regreso a México y a ver qué encuentro. ¿Y qué encontraste? Y encontré una plaza en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en su campus Región Centro. Entonces ahora vivo en Aguascalientes, pero doy clases tanto en Aguascalientes como en Santa Fe. En la Ciudad de México. Sí, doy clases de historia en Aguascalientes y periodismo en Santa Fe. Debe ser muy rica la clase, sin duda, Andrew. ¿Por qué México? ¿Por qué escogiste México? Escogí México porque cuando hice una maestría en letras, el primer libro que me tocó leer fue 100 años de soledad, de García Márquez. Y fue como una epifanía para mí. Encendió mi imaginación y me decía, tengo a fuerzas que pasar un tiempo en América Latina. Puede ser Colombia, puede ser otro país, pero tengo que conocer esta tierra. Entonces vine en el año 90, entre mis 2 años de maestría. Estaba en Estados Unidos en ese momento, con ganas de conocer América Latina y pensé, pues en vez de viajar por muchas partes y conocer superficialmente a distintas partes, voy a radicarme en un solo lugar y escogí la Ciudad de México. Y me quedé fascinado por la ciudad, por la grandeza, por la energía, por los contrastes, por los volcanes, los pirámides, y también por la hospitalidad de los mexicanos. Yo me quedé un verano con una familia mexicana, hubo una regla en esa casa, no se puede hablar en inglés. Entonces empecé a fuerzas a aprender el español y pasé un tiempo también, no solo haciendo amigos y escribiendo mi muy mala novela, sino también viendo el fútbol. ¿No? Fue época de Italia 90. No participó México, tristemente, por lo de los cachirules. Pero me recuerdo muy bien
esperando los partidos de fútbol y pasaron novelas o pasaron anuncios y vi un país que parecía Suecia por todos los güeros que salían en la pantalla. Entonces ahí nació mi fascinación por los medios mexicanos y cómo se puede ver un México muy distinto en la pantalla que el México Claro. que uno experimenta en la calle. Claro. Bueno, ya nos platicaste, él es Andrew Paxman. Ahora vamos al meollo del asunto. Ya nos hablaste de tu primer libro, polémico, de un hombre polémico. Así es. Emilio Azcárraga, El Tigre, El tigre. Emilio Azcárraga Milmo. Y el segundo libro es un libro interesante, le voy a decir por qué, porque es una historia, una parte de la historia de este México que hoy vivimos, que pocos conocemos, Andrew, muy pocos. En busca del señor Jenkins. ¿Quién era el señor Jenkins? ¿Por qué te llamó la atención el señor Jenkins? Me llamó la atención porque trata de una historia de un niño granjero del estado de Tennessee que llega a México a principios del siglo XX para buscar su fortuna. Llega casi sin un quinto y dentro de 5 o 6 décadas se convierte en el hombre más rico del país. Entonces empieza con un misterio. ¿Cómo puede ser que un norteamericano sin precedentes, sin dinero para invertir, puede lograr tanto éxito en el ámbito empresarial? Esta es una cosa. La otra cosa es que cuando primero me platicaron de Jenkins, me platicaron una historia muy negra de un gringo maquiavélico, monopolista, latifundista, explotador de campesinos y obreros, muy amigo de la familia Ávila Camacho, que le protegía sus intereses. De Maximino Ávila Camacho. Maximino Ávila Camacho en Puebla y luego al nivel federal, Manuel, el presidente, en los años 40. Y me platicaron sobre el llamado autosecuestro, un episodio famoso durante la Revolución Mexicana, cuando unos zapatistas secuestraron a Jenkins siendo cónsul norteamericano en Puebla, y para quitarse de encima la presión de los Estados Unidos, el gobierno de Carranza sacó la versión de que tratara de un autosecuestro, no un secuestro de veras, sino un montaje, para causar problemas para el régimen de Carranza y también para que Jenkins pudiera salir con el rescate, compartiéndolo con los secuestradores. Y cuando empecé a investigar Jenkins, primero noté que ese secuestro quizá fue un secuestro de veras. Salió un libro en ese momento, en el 93, de Rafael Ruiz Jarel, El secuestro de William Jenkins. Por primera vez, un mexicano estaba argumentando que sí fue un secuestro de veras. Real. Entonces me puse a preguntar si el secuestro de veras fue una abducción, un episodio no inventado. Quizá las demás cosas que hablan sobre Jenkins son, si no inventadas, por lo menos exageradas. Y por mi investigación encontré 3 cosas sobre la vida de Jenkins. Y debo enfatizar que no fue ningún ángel, pero tampoco fue el gran Satanás que muchos historiadores y periodistas lo describieron durante varias décadas. Encontré que muchas cosas sobre Jenkins o fueron inventadas, o fueran maquilladas o exageradas, o fueran ciertas, pero hacía cosas que los demás de la élite empresarial en México hacían. Y él recibió más crítica por ser norteamericano. Me refiero a prácticas monopólicas o a oponerse a los sindicatos, emplear sindicatos blancos, usar vigilantes, pistoleros, guardias blancas para proteger sus terrenos en Puebla. Hacía lo que todo el mundo hacía, los demás hacendados, los demás industriales, pero de nuevo lo criticaron más por ser norteamericano. Bueno, mito, leyenda y realidad de un hombre que es especialmente recordado en Puebla. En Puebla, sí. En Puebla, lo que pasa después de la Revolución, el estado de Puebla es uno de los estados más caóticos de toda la República. Ahora.
Bueno, de hecho hay ciertas paralelas con el estado de Puebla en los 20 y hoy en día, y podemos tocar ese tema en un rato. Pero Puebla en los años 20 experimenta 15 gobernadores. Nadie se queda por más de un par de años. Varios que se quedan unos días. El problema central es que el estado de Puebla está en bancarrota. Entonces, ningún gobernador puede satisfacer las demandas, las expectativas generadas por la revolución. Los campesinos quieren tierras, los obreros quieren más sueldos en las fábricas, etc. Y mucha gente quiere educación. El gobierno no puede cumplir con las promesas de la revolución porque no tiene dinero para construir escuelas, para construir carreteras, para emplear maestros. Seguimos en las mismas, Andrew. Sí, entonces empiezan a depender en los industriales como Jenkins, que ha logrado lucrarse durante la revolución. Sí, sí, sí. Es de los beneficiados de la revolución. Es de los beneficiados de la revolución. Varios inmigrantes hacían lo mismo, hacían préstamos predatorios a la vieja guardia porfiriana. A final de la revolución ellos no pueden saldar sus deudas. Jenkins, también los libaneses lo hicieron en el DF, el papá de Slim, los tíos de Slim, hicieron algo parecido. Entonces, al final de la revolución tienen muchas propiedades que luego empiezan a vender. Entonces, Jenkins sí tiene dinero y hace préstamos al gobierno del estado, en cambio por una protección a sus propios terrenos frente al agrarismo, que está muy fuerte en esta época. Ahí empieza la relación simbiótica entre Jenkins y el poder en Puebla, que luego, en épocas posteriores, vamos a ver a un nivel federal. Al poder federal. Muy bien. Vamos a hacer una muy breve pausa, Andrew, y vamos a regresar porque tenemos que conocer a fondo William Jenkins, buscando al señor Jenkins de Andrew Paxman. Regresamos en Expedientes TVC. ¿Por qué vamos a seguir abriendo las puertas al sector petróleo a Estados Unidos cuando no nos odian? Qué bueno que están con nosotros de regreso aquí en Expedientes TVC. Estamos platicando con Andrew Paxman sobre su nueva publicación En busca del señor Jenkins, dinero, poder y gringofobia en México. Ya platicaremos de este último término, Andrew, pero de entrada platícanos. A ver, William Jenkins, ¿de dónde hizo su dinero? ¿De dónde llegó a ser el hombre más rico del país? No hace mucho, ¿eh? Llega a México sin dinero, pero con mucho talento, un instinto emprendedor. La primera industria que entra es la textilera. Y lo que hace es que en este momento todos los calcetines y medias en Puebla, o en México digo, estaban hechas a mano. Él es el primero en importar máquinas para una producción mucho más rápida y eficiente de calcetería. Entonces hace su primera fortuna en calcetería, llega a dominar el sector en Puebla y exporta por todo el país. Luego, durante la revolución, utiliza sus ahorros a cambiar sus dólares en pesos cuando cae el peso. El peso vale 2 al dólar al inicio, pero ya por el 16 vale 50 al dólar. Entonces puede cambiar sus dólares en pesos y comprar muy barato terrenos, haciendas, propiedades urbanas. A finales de la revolución vende muchas de esas propiedades y vale 5 millones de dólares. Quintuplica su dinero. Quintuplica su dinero durante la revolución. El barón de Rothschild decía en un momento en las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, la mejor tiempo de comprar es cuando la sangre corre en la calle. Y él siguió ese principio. Luego, en los años 20 y 30, queda con una de las propiedades que hereda por un préstamo predatorio, que es Atencingo, una hacienda azucarera en el estado de Puebla. Logra expandir esa hacienda para que incorpore 8 haciendas más, una mega hacienda que surte su caña a un solo central. Entonces genera economías de escala impresionantes. Atencingo se convierte en el ingenio más productivo en todo México. Esta es su tercera fortuna. Y luego diversifica sus activos, invierte en automotriz O'Farrill en Puebla, la construcción de Packard, en la banca,
eventualmente se va a convertir en dueño de Bancomer. De Manuel Espinosa Iglesias. Sí, Manuel Espinosa Iglesias fue el que puso en la dirección, claro. pero el banco fue de Jenkins. Mira. Sí. Y tengo las pruebas, porque es una historia poco conocida. Ajá. En una época le preguntaron, ¿es cierto que Manuel Espinosa Iglesias es dueño del Bancomer? Y él decía, es cierto, pero yo soy el dueño de Manuel Espinosa Iglesias. Así. Así de claro. Textual. Así de claro. Bancos. Bancos Ajá. y el cine. Empieza invirtiendo en cines. Estás hablando de la época de oro del cine. Sí. La gran ironía aquí es que el que más lucró de la época de oro del cine mexicano era un norteamericano, Jenkins. Pero como productor de cine. Productor indirectamente, más que nada por ser exhibidor de cine. Construía cines. Primero en Puebla, luego en la Ciudad de México y finalmente en plan nacional. Tenía a dos manos derechas. El ya citado Manuel Espinosa Iglesias con La Cotza y Gabriel Alacón, luego dueño del Heraldo de México. Con Cadena de Oro. Y con esas dos empresas logra acaparar o controlar un 80% de las salas de cine en el país. Y a la misma vez entra la producción de manera indirecta. Provee financiamiento a Gregorio Wallerstein, a Raúl de Anda por sus compañías productoras. Y también las cadenas de cine, las de Espinosa y de Alacón, proveen mucho financiamiento de forma anticipada a los productores. Entonces, en dos niveles, exhibición y también producción. Es la fuerza dominante en el cine de oro. La época de oro. Sí. Ahora, si a usted, con esto que nos acabas de platicar, Andrew, de William Jenkins, no le ha atrapado la historia, yo quisiera que nos platicaras cuál es el legado que deja William Jenkins, fallecido en qué, en el 60 y tantos? 63. 63. No hace mucho, realmente si lo vemos es realmente cerca. ¿Cuál es el legado que deja? Que hoy en día lleva el sello de William Jenkins en el país. Yo creo que hay dos legados. Hay un legado indirecto, que es el legado de una relación entre élites empresariales y élites políticas que a veces lo llamamos el capitalismo de cuates. Jenkins no fue el único, pero quizá fue el que más eficazmente practicaba el capitalismo de cuates durante los 30, 40 y 50. O sea, haciendo favores a políticos, donativos de campaña en sus elecciones, como lo hacía con Maximino en Puebla, o préstamos, como hacía a Manuel en el 39-40, un préstamo enorme que dio a Manuel, que necesitaba mucho dinero porque la oposición al Mazán fue muy fuerte, entonces tuvo que hacer mucha campaña. Así es. Entonces, este es un legado y lo vemos hoy en día, por ejemplo, en el caso de Enrique Peña Nieto y el grupo IGA. Este mismo modelo todavía está con nosotros, un intercambio de favores entre élites políticas y empresariales. Y por supuesto existe y mucho en los estados. Puebla hoy en día, lo notamos, tenemos evidencias circunstanciales por lo menos, la investigación hace falta, pero tenemos evidencias circunstanciales en varios estados de gobernadores que logran enriquecerse y ciertas empresas, sobre todo empresas constructoras que son las empresas favorecidas y ayudan en torno a los gobernadores. Bueno, este es un legado. El otro legado es el dinero. Cuando Jenkins murió, o de hecho unos 9 años antes de que muriera, fundó la Fundación Mary Street Jenkins, que fue la primera fundación caritativa en México que empleaba el modelo sajón. El modelo sajón es que en vez de repartir todo el dinero de una vez o en pocos años, inviertes el dinero en bienes, en bienes raíces, en empresas, en acciones en empresas, y las utilidades generadas por esas acciones o inversiones son los que repartes como donativos. Es por eso que una fundación puede durar más de un siglo. Claro. La Fundación Rockefeller es un ejemplo, o la Fundación Ford. Jenkins
introdujo ese modelo a México. Y hoy en día muchas fundaciones mexicanas emplean el mismo modelo. ¿Qué ha generado esa fundación? Me platicabas hace un rato fuera del aire. Sí, bueno, la Fundación Jenkins empezó con la educación. Ayudó a fundar varios centros escolares en el estado de Puebla. O sea, centros escolares para miles de estudiantes. También fundó centros deportivos, los clubes Alfa. Ahora son 4 en la ciudad de Puebla. Y son clubes deportivos donde la membresía es barata. Entonces, gente de clase media puede entrar. Hasta gente pobre, si muestran talento en el deporte, pueden recibir una beca para practicar la natación o lo que sea en esos centros. Bueno, después de que muera Jenkins, Manuel Espinosa Iglesias toma el timón de la fundación y le da un toque hacia la educación privada. La UDLA, la Universidad de las Américas Puebla, se crea con la fundación. Es fruto de la fundación. Es fruto de la Fundación Jenkins. La ANAHUAC, cuando se fundó la ANAHUAC en el 68, una cuarta parte del presupuesto para ese campus venía de la Fundación Jenkins. Cuando se abrió la ANAHUAC en el 68, fue Espinosa que dio la ponencia clave del evento. Durante los 70 se aporta mucho a obras en el DF. La restauración del centro histórico en el año 80 se hacía con dinero de Jenkins. Un nuevo edificio para el Instituto Nacional de Cardiología se hacía con dinero de Jenkins. En épocas más recientes, fuertes apoyos a la UDLA, un subsidio a la UDLA, que se ha vuelto una de las mejores universidades en México. Y también aportaciones a distintas cosas en Puebla y el DF. El Museo Barroco, por ejemplo, recibió un donativo de la fundación. Interesante, Andrew. A mí no me gustaría irme sin que me digas a ver este tema. Gringofobia. Gringofobia. Además, muy actual. Sí. Si lo vemos así. Se ha vuelto un tema que fue para mí una sorpresa completa, ¿no? Yo, como muchos, apostaba en Hillary y ganó Trump. La gringofobia es un término que yo uso para describir una cierta forma de antiamericanismo que se emplea por fines políticos. Jenkins fue herramienta retórica de los nacionalistas, frecuentemente de la izquierda, en varios momentos de su vida. En la Guerra Fría, por ejemplo, cuando hubo toda una pelea entre la ala izquierdista y la ala derechista del PRI, entre los cardenistas y los alemanistas, los cardenistas emplearon la figura de Jenkins como uno de los hombres más ricos del país, como un símbolo de todo lo malo que tomaba lugar en México en ese entonces. O sea, para Cárdenas, Jenkins fue un tipo porfiriano que estaba por su latifundismo, por sus prácticas monopólicos, estaba volviendo el país a la época de Don Porfirio. Cárdenas decía, la revolución ha perdido su camino, tenemos que retomarlo y no tolerar las prácticas de Jenkins y gente de ese corte. Cuando yo vine a México la primera vez a principios de los 90, yo noté una retórica parecida en los debates sobre el Tratado de Libre Comercio. La retórica no es criticar con aportes necesariamente de hechos, sino es criticar de una manera muy emotiva para orientar a la gente hacia ciertos políticos. Lo que puede suceder de nuevo, ahora que Trump está en la Casa Blanca, es que ciertos políticos de corte populista, digamos, pueden alegar que ahora que, pues, pueden argumentar, ¿por qué vamos a seguir abriendo las puertas al sector petróleo a Estados Unidos cuando no nos odian? O tienen han elegido un presidente que nos odia. Entonces, hay un peligro de que la respuesta mexicana, la respuesta del gobierno mexicano, sea igualmente negativa, opositora al gobierno norteamericano, que resulta en un distanciamiento entre los dos países. Un cierre de puertas. Un cierre de puertas que no va a servir ni a México ni a Estados Unidos. Ese es el peligro, y para caso concreto,
solo hay que mirar a Venezuela. Así es, sin duda. Andrew Putnam, un gusto. De verdad, a mí me dejó muy interesado conocer la historia de este hombre, William Jenkins, el hombre más rico de México, al menos en los 60s, Sí. pero que ha dejado un legado que hasta hoy lo podemos palpar y sentir. Sí. Podemos ver el nombre de Jenkins puesto en muchos otros lugares, Sí. especialmente Puebla. Sí, así es. Así es de que conocer parte de esta historia y sus amarres con la historia real de nuestro país. Sí. Un así gusto, Andrew. Muchas Qué gracias, bueno que nos Francisco. lo viene a presentar. Un encanto. Muchísimas gracias. Gracias a usted y aquí está En busca del señor Jenkins. Hasta la próxima en Expedientes TVC.